Muy buenos días. Es miércoles 27 de mayo. Siguiendo nuestra guía de lectura anual para leer la Biblia en un año, hoy nos toca leer el segundo libro de Samuel. Lo acabamos en su último capítulo, el capítulo 24. También tenemos que leer el primer libro de Crónicas, capítulo 21, y Romanos, capítulo 4. Meditaremos en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 24, los versículos 24 y 25, los últimos. Y abrimos nuestras Biblias para seguir con Eli la lectura de este día. Segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículos 24 y 25. Y el rey dijo a Arauna: No, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. Muchas gracias, Eli. La verdadera adoración a Dios siempre implica un coste personal. Sin sacrificio no hay adoración. Lo que no nos cuesta difícilmente transforma nuestro corazón ni honra realmente a Dios. En un mundo donde casi todo se busca rápido, fácil y cómodo, también corremos el riesgo de vivir una fe superficial. Pero al final de este libro, donde se nos relata el reinado y las peripecias de David, encontramos a un rey que entendió algo profundo. Dios no se honra con lo que no cuesta nada. David venía de un error grave, pero en su restauración nos deja una enseñanza clave. La verdadera adoración no es barata, es entregada, es consciente y cuesta. Tiene un precio. Por eso vamos a destacar como palabra clave en esta mañana la palabra cuándo. Y primeramente vamos a decir cuándo reconoces tu error. David no se esconde, no se justifica, no culpa a otros, reconoce su pecado, no maquilla su fallo, lo asume delante de Dios, responde con humildad. El corazón quebrantado abre la puerta a la restauración. David había sido transformado por sus pruebas. El hombre arrogante que cometió adulterio y creía que podía actuar sin consecuencias había desaparecido, reemplazado por alguien humillado por sus experiencias y marcado por la pérdida. Es inquietante cuando nos detenemos a mirar los errores tan graves que este hombre cometió. La Biblia no los disfraza, no los entierra, no los oculta. Un hombre del que luego la Biblia dirá que era conforme al corazón de Dios. Pero claro, justamente eso fue lo que Dios vio. Cometió errores, pero se arrepintió sinceramente. Hoy vivimos rodeados de excusas. Pero mira, Dios sana a los que se rinden, no a los que se defienden. Dios salva a los que se arrepienten, no a los que van encontrando subterfugios para tratar de cubrir sus pecados, su falta de fe, su mala conducta. Dios mira el corazón quebrantado. Y dice la palabra de Dios, al corazón quebrantado no desecharás tú, oh Dios. Pero luego nuestra segunda palabra, cuando, es
cuando rechazas lo fácil. Araúna le ofrece todo gratis, el dueño de aquel huerto. Pero David responde con firmeza: no ofreceré a Jehová algo que no me cueste nada. Y el contraste es muy instructivo para nosotros. Ornán ofreció de manera gratuita el terreno y los bueyes, probablemente movido por el temor a la visión, al ángel que se había asentado sobre su propiedad. Pero David transformó esa situación mediante su decisión de pagar. Y este acto encarna un principio fundamental sobre la naturaleza del sacrificio genuino. David estableció uno de los grandes principios bíblicos de la ofrenda sacrificial, que lo que se entrega a Dios y su obra debe costar algo en términos de sacrificio personal. No se trata simplemente de transacciones económicas, sino de la disposición de renunciar a algo valioso como expresión de devoción. En ese lugar se ofrecieron holocaustos y sacrificios de comunión, y Dios respondió consumiendo los holocaustos con fuego del cielo, una señal de aprobación divina. Por eso, déjame decirte algo esta mañana. Rechaza la comodidad espiritual. No busques aparentar, busca honrar sinceramente al Señor. Elige el precio, el costo, el sacrificio antes que lo cómodo. Claro, David sabía que lo gratuito puede volverse superficial. Y muchas veces lo decimos en los ambientes de la iglesia evangélica, porque tenemos la tendencia a ofrecer las cosas gratuitamente. Y cuando las cosas se dan gratuitamente, tristemente, nos acabamos confundiendo, creyendo que somos merecedores de que nos regalen las cosas. Y luego, lo que se nos dio por gracia, ahora lo comenzamos a exigir como un derecho. Una fe que no cuesta nada termina valiendo muy poco. Es cierto que Dios nos regala la salvación, como hemos hablado ayer, pero en base a un sacrificio que pagó otro en nuestro lugar. A Jesús le costó todo. El Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Vino a darlo todo. Y estuvo dispuesto a poner su vida para rescatarnos a ti y a mí. Y nuestro tercer cuándo es cuando entregas algo valioso. David paga el precio. No da lo que le sobra. Da desde lo que duele, tiempo, recursos, orgullo. Lo entrega todo. Ofrece con intención. No es un ritual. Es una respuesta del corazón. Dios no mide la cantidad, mide el valor que tiene para ti lo que entregas. Este principio trasciende el contexto histórico inmediato. El pecado por el cual Dios condenó al pueblo de Israel en el tiempo de Malaquías fue precisamente que ofrecían a Dios aquello de lo cual se querían deshacer, como los animales enfermos. La lección es clara. La adoración genuina implica renunciamiento, no conveniencia. El verdadero adorador es aquel que ofrece lo que le cuesta y que está dispuesto a ofrecer más de lo que se le requiere. En esencia, David establece que Dios merece lo mejor de nosotros, no nuestras obras. Pero tenemos un cuarto cuando levantas un altar. David construye un altar y algo cambia. Conecta con Dios sinceramente, y eso no es religión, es relación restaurada. Experimenta la misericordia divina. Dios escucha, detiene la plaga. David rechazó la oferta
de Araúna porque no deseaba ofrecer a Dios algo que no le costara nada. En cambio, compró el sitio, los bueyes y construyó un altar al Señor donde ofreció un holocausto. Dios quedó complacido con el sacrificio de David y la plaga sobre Israel cesó. Y ese lugar, el monte Moría, se identificaría posteriormente como el futuro sitio del templo del Señor, donde el Señor haría conocer su presencia y continuaría morando con su pueblo. En esencia, el pasaje proclama que la adoración que honra a Dios es aquella que requiere renunciamiento, no conveniencia. Es el sacrificio que cuesta lo que hace que la ofrenda sea verdaderamente significativa. Cuando el sacrificio es real, la respuesta de Dios también lo es. Y finalmente, cuando Dios responde. El resultado del altar no es solo un gesto, es transformación. Dios escucha la súplica y detiene el juicio. La historia cambia cuando cambia el corazón. Y aquí vemos un principio fundamental que articula la verdadera adoración, porque ésta requiere un sacrificio personal. Nunca se debe ofrecer a Dios lo que no cuesta nada. David rechazó la oferta gratuita e insistió en pagar el precio, motivado por la piedad y el verdadero arrepentimiento, rehusando darle a Dios algo que no le costara. Este acto no fue meramente una transacción, era profundamente teológico. David no aceptó el regalo porque no quería ofrecer a Dios un sacrificio que no le costara nada. Aquello que traemos al Señor siempre debe estar revestido de un costo personal. Así que David nos deja una verdad incómoda, pero que nos transforma. Si tu fe no te cuesta nada, probablemente todavía no te ha cambiado nada. Dios no busca sacrificios vacíos, busca corazones que entreguen de verdad. Y hoy la pregunta no es cuánto das, la pregunta es, ¿qué te está costando tu relación con Dios? Porque el mismo lugar donde David pagó el precio fue el lugar donde Dios detuvo el dolor. Oh Dios, que esta lección podamos aplicarla seriamente a nuestras vidas y adorarte en verdad. Que así sea en cada uno de nosotros. En tu nombre, amén. Os espero mañana. Manteneos bendecibles.